Les pido que abramos la palabra del Señor en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, el capítulo número 1. Y de este capítulo vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 12. Dice la palabra del Señor: como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Aquí la lectura de este pasaje. Y hay todo un desarrollo del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Es una carta muy preciosa, llena de todo el consejo de Dios, como todas las epístolas en las cuales el apóstol se dirigía a aquellos hermanos a los cuales él en su ministerio había alcanzado con el Santo Evangelio. Y en este caso les trae a la memoria algo que habían aprendido y visto de un siervo, que la palabra lo menciona aquí como consiervo. Esto quiere decir que la palabra de Dios nos enseña que una de las formas correctas de dirigirnos a un lugar cuando hay varios siervos es llamarlos consiervos, iguales en ministerio y en obra, y en este caso un consiervo, el cual Pablo se pone a la misma altura de él. Cualquiera de nosotros diría, no, pero Pablo era apóstol y era un siervo con mucho más, y por cierto que sí, tenía mucho para enseñar, para dar, para revelar, y lo hacía. Pero en cuanto a esto, dignificaba también no tanto a Epafras como hombre, sino al ministerio de este siervo de Dios, que tenía el corazón puesto en la obra y en los hermanos a los cuales ministraba, y lo trata como nuestro consiervo amado, un siervo de Dios igual que ellos, y lo define como un fiel ministro de Cristo. En Corintios el apóstol Pablo dice que, bueno, no solamente que seamos hallados, sino que cada uno en lo que fue llamado sea hallado también fiel, dice, ¿no? El apóstol Pablo. No solamente ser ministros, sino que cada uno en lo que fue llamado sea hallado fiel. Y acá lo dice de esta manera, dando a entender que la inclinación del corazón de este siervo, pues dice, a favor vuestro, fiel ministro de Cristo, por supuesto, y en favor de los hermanos allí en Colosas. Y habían aprendido de él. Por eso dice,
habéis aprendido. O sea, todas aquellas cosas que le transmitía y que les enseñó, y que luego en el 8 dice, el cual también, no como quien lleva chismeríos o malicias en el sentido de hablar mal, sino todo lo contrario, de compartir entre los siervos el lugar donde estaba trabajando. Ahora dice, el cual también nos ha declarado, ha dado testimonio, ha podido decir de los hermanos que se reunían en ese lugar, de vuestro amor en el Espíritu. Qué palabra más importante, pues nos habla de ese Espíritu que fue derramado en el corazón de los creyentes, de todos nosotros, de los que han creído en Cristo, y que es el amor de Dios. No está hablando de un amor humano, y amores humanos tenemos todos, pero amor de Dios lo tienen solamente aquellos renacidos, aquellos que han sido bendecidos en el acto mismo del nuevo nacimiento, porque así lo dice también el apóstol. Desde el momento en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y también lo dice anterior a eso, cuando habla que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Antes no teníamos amor de Dios en nosotros, de ninguna manera. Eso saquémonos de la cabeza el pensar que alguien tenía amor de Dios antes de conocer justamente la experiencia del nuevo nacimiento. Cristo mismo lo decía, no hay amor de Dios en vosotros, no hay amor. Sencillamente, eso es así. El hombre natural no está dotado o capacitado o nace con esa cualidad o virtud, porque es un don de Dios, es parte del fruto del Espíritu, es parte del Espíritu que viene a morar a nosotros, que es Dios también de amor. Por lo tanto, la relación que ahora ellos tenían era en esa virtud bendita del amor en el Espíritu, el amor fraternal, el amor de Dios. Y como correspondencia a eso, a esas noticias que habían llegado, el apóstol les declara que también ellos, desde su ministerio, desde el lugar de siervos que trabajaban en distintos lugares llevando el Evangelio, dice, nosotros desde el día que lo oímos, cuánta alegría, gozo, bendición trajo esto a los corazones de los siervos de Dios, de que no habían trabajado en vano, de que no era fingida, sino todo lo contrario. Por eso la palabra lo destaca con letra mayúscula, el amor en el Espíritu. Ahora los llevaba a orar por estos hermanos en Cristo, los llevaba a orar, y de una manera muy especial, donde hay toda una serie de pasos que necesariamente deben ser cumplidos por los renacidos, por los hijos de Dios, y que están ordenados en este versículo, que en verdad por algo el Espíritu los puso así. No los puso al azar, o como nosotros podemos llegar a escribir una carta, y de acuerdo a cómo nos va viniendo al corazón o al pensamiento, vamos a escribir o escribimos, sino que acá dice, en primer lugar, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Así como nosotros pedimos tantas cosas en nuestras oraciones cuando venimos, ya sea en las reuniones de oración o venimos a la reunión en general, o se nos pide orar, o lo hacemos en nuestros hogares. Generalmente nuestras oraciones están nutridas de muchas peticiones, de distintos caracteres, de acuerdo a la situación que cada uno de nosotros esté viviendo, esté pasando, esté atravesando distintas pruebas, o enfermedades, o necesidades,
o tribulaciones, o angustias, o dolores. Siempre nuestras oraciones giran en torno a ese eje que a nosotros en ese momento nos está atrapando, como en un turbión, donde hay un centro que atrae y todas las cosas giran alrededor. En este caso, miren ustedes las peticiones, qué contrario que es a cualquier tipo de evangelio de la prosperidad que en este tiempo se tienen, se escuchan, y hasta donde se predica que los creyentes son merecedores de prosperidad, de dinero, de salud, porque merecemos tal cosa, merecemos. En verdad, los creyentes no merecemos nada. Si Dios nos diera conforme a nuestros merecimientos, estaríamos realmente consumidos. Nos da todo por pura y sola gracia. Pero miremos el carácter, por eso siempre hacemos, y esto lo pueden luego corroborar ustedes mismos, o sea, constatar, escudriñar. Todas las salutaciones son los saludos. La presentación del apóstol Pablo a las distintas iglesias, a todas las que él escribiera sus cartas, y van a ver que el carácter es el mismo. Ustedes fíjense que no hay una sola petición de carácter material. Y pensemos en nuestras peticiones. Los que estudian, oran ¿para qué? Para que los que estudian, que el Señor los ayude, Está bien pedir al Señor la ayuda, ¿verdad? No está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero sí lo que nos enseña la Biblia y el orden para que después podamos cumplir otros aspectos de estos requisitos. Fíjense, por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir, primero, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Este es el primero. No se puede hablar de otra cosa si no hay un conocimiento de Dios, de su voluntad para nuestras vidas. Después cada uno puede buscar en su hogar la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la voluntad de Dios para su vida? Algunos dirán, lo primero es la santificación. Bueno, la Biblia está llena de expresos pedidos de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Y de conocer su pensamiento, su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Eso es lo primero. Luego de conocer su voluntad, habla en toda sabiduría. Otra cosa netamente de carácter espiritual, de ser sabios, como hijos de Dios. Como sencilla palabra podríamos decir, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bueno, en base a eso después pueden estudiar también todo el amplio abanico que se abre con respecto a la sabiduría que debe tener un hijo de Dios. En primer lugar, conocer la voluntad de Dios. Después, entenderla con sabiduría, con ser sabios en el conocimiento de esa voluntad. Luego, habla de otro aspecto, de hacerlo con espiritual inteligencia. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? En toda sabiduría y espiritual inteligencia. Debemos pensar lo que dice también el apóstol Pablo en otra de sus cartas, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, para que no solamente conozcamos la voluntad de Dios, seamos sabios, sino que todo lo que se pueda en base a esos previos pasos de carácter netamente espiritual, que nos deben hacer sabios e inteligentes en el conocimiento de Dios, ahí recién dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, para poder andar como es digno y agradándole, porque así dice, agradándole en todo. Primero hay que tener el conocimiento de la voluntad de Dios.
y un conocimiento escritural, en base a la humillación y al conocimiento de la palabra de Dios. No podemos conocer la voluntad de Dios si no leemos la palabra, si no la escuchamos, si no la ingerimos y luego aplicamos la sabiduría de aquel que teme a Dios en lo que escucha, en lo que oye, en lo que es aconsejado, y lo hace con espiritual inteligencia. Inteligentemente. Por eso dirá, oremos en el espíritu, pero también oremos con entendimiento. A veces, faltando estas cosas, suceden los errores que solemos cometer. Al no conocer la voluntad de Dios, al no conocer la palabra, al no aplicarla como debe ser aplicada, con sabiduría y espiritual inteligencia, con humildad también, después entonces puede llegar a que este versículo 10 no se realice como debe ser hecho, pues dice, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, que abarca todo el buen testimonio de un creyente, desde lo espiritual, desde su inteligencia, desde su sabiduría, desde el conocimiento de la voluntad de Dios para su vida, para poder agradarle, y fructificando. Miren cuántas cosas después vienen, ¿eh? A veces queremos hacer frutos, hacer cosas, y no conocemos su voluntad. No conocemos sus propósitos. No tenemos ese conocimiento ni la sabiduría de actuar sabiamente, con prudencia y con espiritual entendimiento, para agradarle en todo, fructificando en toda buena obra, para que aquellas obras que Dios preparó para que andemos en ellas puedan ser fruto del Espíritu de Dios y no un mero andar en la carne, y en una carne tal vez santificada. Y también creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces nos sucede que escuchamos, a mí me ha pasado, de escuchar, que ya tengo un poquito más de años que algunos de ustedes, no de todos, pero de algunos de ustedes sí, pero escuchar a chicos que dieron testimonio cuando tenían 12 años, 13, y después cuando llegaron a los 50, 60, parece que la grabación, en aquel tiempo eran grabaciones, ¿no? O el chip, o lo que aprendieron en ese momento, lo repiten a los 50, 60 años, tienen las mismas experiencias, y parece que hablara un niño que no creció. Hoy me hablaban de un médico que tengo, que yo no sabía cuál había sido la enfermedad de la hijita, pero que a los 2 años tuvo la nena, un virus le comió el cerebro y quedó en 2 años de edad. Hoy ya debe ser grande, yo hace 15 años que me atiendo con ese médico, así que debe ser una chica de 15, 16, 17 años, pero con la mente de 2 años. Qué tristeza, ¿verdad? Una cosa así, cosas que quedan tan lindas en un chico o en una chica de 2 años, hasta parece simpático, aunque a veces no, depende. Pero imagínense ya eso cuando se tiene 17, 20, 25, 30 años y sigue haciendo las mismas cosas que cuando tenía 2 años. Entonces, de esto habla el conocimiento de Dios, que se pueda ver en cada uno de nosotros una madurez espiritual. Por el conocimiento de la voluntad de Dios, la aplicación de la voluntad de Dios en nuestras vidas, con sabiduría y con espiritual inteligencia, para poder andar, y andamos conforme a ese conocimiento, a esa sabiduría, a esa espiritual inteligencia. Todo de carácter espiritual, ¿eh? Después le agregamos lo material, porque Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, ¿qué podemos poner las demás? Todo. Todo. Trabajo, mujer, hijos,
salud, todo será dado como por añadidura. Si buscamos esto, lo demás vendrá. Y vendrá conforme a lo que nos va a hacer bien, a lo que nos va a dar crecimiento, a lo que nos va a dar madurez, y no nos vamos a quedar en el tiempo. La otra vez que se hizo acá la fiesta de Navidad, vino un hombre, le digo hombre porque la verdad no lo considero hermano. Dice, hola Daniel, ¿cómo te va? Dice, un hombre grande, es mucho más grande que yo. Y dice, sí, todo muy lindo, pero yo acá también clavé la pala, me dice. Y yo pensé para mí adentro, no se lo dije, bueno, se la debe haber olvidado porque nunca más la vi. Nunca más lo vimos, ni antes ni después. Pero esos recuerdos, qué triste que son. Traer recuerdos de, sí, yo me bauticé en este lugar, me decía un hermano la otra vez, yo me bauticé en este lugar hace 30 años. Y hace 15, 20 que no vengo a la iglesia, pero acá me bauticé yo. A mí, yo la verdad detesto vivir de esos recuerdos. Detesto vivir de esos recuerdos. Porque hablan de una falta de crecimiento total. El pobre hermano o la hermana que no tuvo esta experiencia. ¿De qué? De querer conocer la voluntad de Dios, ser sabios en ese conocimiento y luego aplicarlo con espiritual inteligencia. ¿Para qué? Para andar en nuestra vida diaria, en todas nuestras cosas y dando frutos en el conocimiento de Dios. Admiramos también desde el punto de vista espiritual a aquellos hermanos y se sabe y se ve cuando uno los ve crecer en el conocimiento de Dios. Porque ya dejó el cliché ese de repetir la misma frase, de decir lo mismo. Que no se necesita ser sabio, en el sentido humano, sino sencillamente uno ve en su experiencia el crecimiento espiritual y que da fruto. Con las palabras más humildes, a veces sin saber escribir correctamente, eso son cosas de este mundo. Pero la sabiduría de Dios es otra cosa. Y luego, por último, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Toda una experiencia que se debe perpetuar en el tiempo, corroborados, fortalecidos en el Señor. Y de esto había mucho para decir, pero el tiempo ya no nos da. Y que debemos dar gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, de los hijos de Dios. Es una suerte, la suerte que nos ha tocado. Es una bendición. Aprovechemos esa bendición y vivamos conforme los santos y benditos propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros.